Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar conectados esta mañana con nosotros y nuestros webinarios. Esta mañana contamos con María Astier de Auren, quien nos va a comentar sobre internacionalización Lean y bueno, cómo crecer con recursos limitados. Así que nada, espero que os resulte muy interesante. Después voy a poder compartir con vosotros la grabación de todo lo que sucede ahora y podemos comentarlo con ella o conmigo a posteriori cuando queráis. Como decía, muchas gracias especialmente a ti, María, y es tuyo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Teresa, por la presentación y por la coordinación de estos webinarios que estamos haciendo en materia de internacionalización. Gracias también a todos los que os habéis conectado y también a los que igual más adelante podáis ver la grabación. Como ha dicho Teresa, el webinar de hoy se va a centrar en la internacionalización Lean. Vamos a ver qué es ese concepto de Lean, que muchas veces lo hemos asociado a emprendimiento, a validación de negocio, a validar nuestro producto mínimo viable. Entonces vamos a ver cómo nos puede ayudar también a la hora de vender fuera, de salir a vender a nivel internacional. Y vamos a ver cómo hacer esto intentando invertir pues, los menos recursos posibles al inicio. Como comentaba Teresa, yo soy consultora de innovación, emprendimiento y estrategia en Auren. Os dejo aquí mi correo para que, como bien decía Teresa, luego si tenéis cualquier duda, también os puedo pasar la presentación, lo que necesitéis, pues podamos estar en contacto. Os presento un poco cuál va a ser la agenda de hoy. Vamos a ver sobre todo qué supone qué cambio de mentalidad supone hacer ese cambio hacia una metodología más lean a la hora de internacionalizar. Vamos a ver las diferencias entre internacional desde una metodología más tradicional y desde una metodología más lean, las dos formas que tenemos de salir al mundo, de salir al mercado, de salir a vender. También vamos a comentar cuáles son los errores o los posibles errores que nos pueden frenar a la hora de trabajar de esta manera y ver si en algunos os sentís identificados, si creéis que también igual estáis cayendo en estos errores. Y luego veremos esta metodología Lean, cómo aplicarla en 4 pasos. El objetivo sobre todo de esta sesión es que salgamos con deberes de alguna manera, que cuando termine la sesión pues tengamos en mente cositas que nos gustaría cambiar o cosas que hemos venido haciendo que igual las podríamos mejorar y que tengamos una hoja de ruta o que tengamos un paso a paso para poder aplicar. Y luego terminaremos con una serie de ejemplos y conclusiones que siempre vienen bien para aterrizar toda la parte más teórica que hemos podido ver a lo largo de la sesión. Sí que os agradecería, en cualquier momento podéis abrir el micro, podéis hacer preguntas, comentarios, también podéis ir dejando por el chat. Como estoy compartiendo pantalla, igual en algún momento se me pasa si hay alguien que levanta la mano, que escribe algo por el chat, entonces yo agradecía de que abréis el micro directamente y me lo comentéis. Así que vamos a dar inicio a este webinar. Lo primero que sí que me gustaría que comentásemos es, bueno, vamos a acercar el concepto de la metodología Lean, ¿no? Al final, la metodología Lean lo que nos hace es gestionar la empresa o gestionar nuestros proyectos buscando estar continuamente añadiendo valor al cliente, en este caso también añadiendo valor a la empresa, intentando tener siempre la información o los datos necesarios para llegar de la manera más ágil, invirtiendo lo menos posible y perdiendo la menor cantidad de recursos. Muchas veces cuando esto lo veíamos mucho pues, en emprendimiento, también cuando la empresa quiere pivotar el negocio de alguna manera, que nos lanzamos muchas veces a la acción sin haber recogido la información suficiente, sin haber validado nuestra idea antes. Y esto es lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Lo que suele frenar a las empresas o lo que a veces limita que las empresas ya no solo vendan fuera, sino también, como os comentaba, cuando pivotan de alguna manera el negocio, es que, por ejemplo, a la hora de vender fuera, pues muchas empresas lo que pueden hacer es abrir varios mercados a la vez. Es decir, yo estoy vendiendo en España y me quiero expandir por Europa y escojo Alemania, Francia e Italia a la vez, sin haber medido realmente dónde hay interés real en esos países o por cuál puedo empezar para recoger información, mejorar y estos aprendizajes aplicarlos al siguiente mercado. Pues igual escogemos 3 a la vez y eso sería también uno de los errores que comentaremos más adelante. Otro de los factores que nos suelen frenar, pues que queremos igual ir a diferentes ferias o viajar a distintos países, lo mismo sin tener la información adecuada. O cuando me lanzo, por ejemplo, a intentar vender online, por ejemplo, y quiero sobre todo expandirme, pues digo, lo primero que voy a hacer es traducir la página web. Y si quiero vender en Alemania, pues voy a traducir toda mi página web al alemán o voy a traducir toda la página al inglés, con lo que supone en cuanto a inversión, con lo que supone en cuanto a recursos, a tiempo y lo que buscamos es reducir lo que luego veremos que son estos desperdicios.
intentar en todo momento ser lo más ágiles a la hora de hacer estos pasos, pero recogiendo información para estar, pues, cuanto más acertados, mejor. Y luego también algo que suele frenar a las empresas es comprometer mucho presupuesto antes de tener esas señales, antes de tener esa información. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver hoy o con qué espero que salgáis de este webinar? Pues con una nueva forma de pensar, tener siempre en mente esa idea de tener la mentalidad de validar antes de invertir, de tener la certeza de que vamos por el buen camino, de tener la información, de tener los datos, de no guiarnos por intuición. Vamos a ver también un método práctico, el método Lean, que van a ser 4 pasos, que son 4 pasos concretos por los que vais a poder empezar ya, que os sirve tanto para corregir estrategias pasadas como para empezar a anticiparos a estrategias futuras. Y veremos también ese listado de errores, que son aquellas acciones o estas formas de trabajar que tenemos que intentar evitar para no quemar recursos o lo que veríamos para reducir los desperdicios. Por lo tanto, ¿qué es la metodología Lean aplicada a la internacionalización? Pues igual que cuando queremos validar nuestro producto, queremos validar nuestro servicio, pues también tenemos que validar nuestra estrategia de internacionalización. Por lo tanto, tiene unos pilares muy básicos. Experimentar, es decir, probar, validar, ver si esta información, si este camino tiene sentido, medir, recoger mucha información, tener indicadores, estar continuamente ajustando esta estrategia, toda esta información que me ha dado, recogerla y aprender y luego aplicarla para los siguientes pasos. Por eso se ve de manera muy, muy tangible cuando hablamos de ampliarnos o ampliar o dirigirnos a distintos mercados de manera escalonada. No Francia, Alemania e Italia a la vez, sino voy a empezar por Francia porque creo que tengo las señales, tengo la información de que ahí puede estar mi público objetivo o el cliente ideal al que dirigirme. Recojo esta información, mido, recojo los indicadores, aprendo y luego con esto corrijo y paso al siguiente mercado. Entonces, de alguna manera, ir desbloqueando los siguientes pasos. Por lo tanto, en vez de invertir antes de tener señales reales, en vez de pagar por presencia en Internet, por ejemplo, o por abrir una pequeña oficina, o mandar a un comercial, o viajar, o acudir a ferias, pues vamos a recoger información. En vez de apostar por intuiciones sin tener un contraste real, pues vamos a trabajar con fórmulas claras. Vamos a testar con el menor coste posible, que luego veremos qué herramientas tenemos para testar, con el menor coste posible para recoger información. Vamos a empezar a leer las señales que hay en ese mercado y solo entonces, cuando tenga esa información, cuando ya tenga validado el mercado al que me quiero dirigir, entonces podré escalar, entonces podré pasar al siguiente mercado. Por lo tanto, la pregunta que vamos a intentar ir resolviendo a lo largo de toda esta sesión es ¿cómo sé si este mercado merece recursos antes de comprometer una inversión? ¿Cómo sé si realmente es ahí a donde me tengo que dirigir, es ahí donde está mi cliente, donde realmente tengo un producto que puede encajar o tengo un servicio que puede encajar sin hacer una gran inversión antes? Pues esto es lo que vamos a intentar ver y resolver a lo largo de esta sesión. Las ideas o los pilares principales de la metodología Lean. Como veíamos, lo primero que hay que hacer es validar antes de invertir. No hay que empezar por montar, sino por comprobar. Antes de traducir, por ejemplo, lo que veíamos antes, una web al alemán, pues tendré que validar si realmente en Alemania es donde hay interés, donde se encuentra mi público objetivo. Antes de ir, por ejemplo, a una feria a Francia, tendré que ver si ahí voy a poder reunirme con potenciales clientes o si voy a poder hacer networking real, si igual ahí hay oportunidades comerciales, porque también a veces por intentar saltarnos pasos, por esas ganas o también por pues, ese entusiasmo, esa motivación o incluso por intuición de que antes nos ha funcionado algo y pensamos que ahora nos va a funcionar, pues nos lanzamos a hacer determinadas acciones cuando igual no tenemos información. Antes de contratar, por ejemplo, un distribuidor, pues tendré que ver si hay respuesta real comercial en ese mercado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es validar, recoger información antes de invertir. Otro de los pilares, reducir desperdicios, que es la terminología que utilizaba antes. Reducir en tiempo, reducir en dinero, reducir en fuerza comercial y ver dónde pongo el foco. Al final, muchas veces lo que hacemos es estudiar los mercados, pero sin priorizar o incluso perseguir clientes que pueden que no sean los leads, nuestros potenciales clientes. O traducimos materiales, traducimos una landing en la web que luego, si analizamos las métricas, no se está visitando o no está teniendo conversión. O pagamos esa presencia online o vamos a invertir en anuncios cuando no sabemos si va a haber una respuesta del mercado. Entonces vamos a intentar, esta metodología Lean se basa sobre todo en reducir estos desperdicios. Y otro de los pilares es aprender rápido del mercado.
lo que buscamos es una mejora continua, es estar recogiendo esta información que nos permita ajustar nuestra estrategia. Entonces, no es tanto tener mucha información, sino tener la información adecuada, sino tener esta información en toma de decisiones, que nos ayude a tomar mejores decisiones. Entonces, el mercado en el que vamos a entrar no va a ser o no se va a validar por intuición, no va a ser porque creemos que podemos encajar, porque hemos visto X noticias o hemos recibido un input. No, hay que ver si realmente responde, hay que ver si generamos interés. Vamos a lanzar señales, vamos a ver cómo lanzar señales, cómo lanzar esos anzuelos para ver si pican realmente, si ahí tiene sentido entrar. Y eso es lo que vamos a también ver con distintas herramientas. Por lo tanto, tenemos dos formas de salir al mundo o dos formas de salir a vender, a expandirnos a otros mercados. El enfoque más tradicional, que es el que era más común hasta ahora, que es primero gasto y luego pruebo. Elijo países porque me parecen interesantes, porque creo que ahí puedo ser más rentable, puedo aumentar los márgenes de beneficio. Creo que mi producto no existe en ese país, creo que mi servicio, pues yo tengo factores diferenciales que me pueden hacer competir contra las empresas que hay ahí. Puede ser, pero vamos a validarlo antes. A lo que hacemos hasta ahora también, pues traducir la web, lo primero, crear catálogos en distintos idiomas, crear flyers, crear una landing ya traducida para un mercado objetivo, empezar a viajar o acudir a ferias sin realmente saber quién me voy a encontrar ahí o qué me voy a encontrar ahí. Y luego, después de todo eso, cuando ya, como veis, he invertido mucho en esfuerzo, en tiempo, en recursos, veo si el mercado está respondiendo, veo cuál es qué es lo que mejor está funcionando. Pues eso tiene muchísimo riesgo. Puedo descubrir tarde que el cliente no era ese, que el cliente no se encontraba ahí, que igual el mensaje que yo estaba mandando no conectaba con el cliente, que igual la terminología que yo estoy utilizando no es la que mejor encaja en ese país, que igual el contacto al que me estoy dirigiendo no es el que toma las decisiones, que ese país no es donde hay oportunidades. O igual resulta que al final sí que hay interés, pero luego veo lo que he vendido y al final no ha sido rentable. El ticket que he conseguido no justifica todo el esfuerzo que ha habido detrás. Por lo tanto, vamos a intentar dejar atrás ese enfoque más tradicional y vamos a centrarnos en un enfoque lean, que es lo contrario. Primero pruebo y luego escalo. Voy a identificar dónde puede haber oportunidades. Voy a medir a definir esas teorías que tengo y vamos a hacer pruebas pequeñas. Pues luego me estoy adelantando, pero con campañas de mailing, traduciendo solo una landing, creando un lead magnet en la web para ver quién clica, a quién le parece interesante. Voy a intentar llegar a los contactos que toman decisiones. Voy a utilizar todo lo que me pueda ayudar también en la digitalización, en el CRM, en herramientas que me ayuden a llegar a ese público objetivo. Y cuando ya tenga esta información, pues será cuando escale, cuando coja estas señales y empiece a avanzar en este proceso de internacionalización. ¿Cuáles son las ventajas? Pues mucho menos riesgo, decisiones basadas realmente en información y recursos concentrados donde haya más tracción, donde haya más posibilidades de conversión, de realmente donde están esos clientes que me acaben por comprar. Entonces, estas son las dos formas de salir a vender. Seguramente os sintáis más identificados con puntos de las dos, pero vamos a ver cómo poder transicionar de un enfoque más tradicional a un enfoque más lean. Un ejemplo muy claro, pues la misma empresa, los dos caminos que puede llevar a cabo en B2B, pues una empresa de maquinaria, por ejemplo, que como comentaba antes, decide atacar a la vez en tres países, en Francia, Marruecos y Portugal, porque considera que ahí puede diferenciarse pues el ecosistema que puede haber ahí y vender su producto, vender su servicio. Traduce las fichas técnicas, traduce la web, empieza a imprimir catálogos, va a las ferias, intenta viajar, una vez que está en las ferias, intenta conectar con colaboradores, con potenciales clientes y después de 9 meses, pues igual el resultado es que no hay oportunidades reales. ¿Cuál sería el camino lean? Pues la misma empresa lo que puede hacer es empezar a buscar primero, analizar el mercado, ver qué empresas hay ahí, ver cuál puede ser el potencial cliente. Y resulta que de primeras considera que Portugal puede ser el primer país por el que empezar. Lanza una campaña que puede ser de mailing, por ejemplo, a 50 cuentas que has cogido bien, o a 50 correos que pueden encajar bien. Solo traduce una landing, una de las páginas de la web, la landing, la traduce al portugués para mandarla en ese correo o para promocionar solo esa landing o para empezar a hacer
publicidad online solo de una landing. Mide cuáles son los mensajes que generan respuesta, qué es lo que mejor está encajando cuando hablo de precio, cuando hablo de diferenciación, cuando hablo de servicio, cuando estoy hablando de rapidez, cuáles son las palabras que han conseguido captar a la audiencia, cuáles son los canales que me han servido más, la publicidad online, la campaña de mailing, la presencia en ese país. Empiezo a agendar reuniones, intento dar con los contactos más adecuados y cuando ya tengo segmentado todo eso, cuando tengo esa información, veo si el mercado ha respondido. Si el mercado ha respondido es que igual tenía sentido dirigirme a Portugal, entonces ahí, cuando ya tengo esa certeza, es cuando apuesto por ese mercado y cuando puedo escalar, cuando puedo pasar al siguiente. Luego también atenderemos pues, las particularidades de cada empresa y de cada negocio. Pero bueno, esto podría ser una forma de orientar el cómo salir a vender. ¿Cuáles son los errores o qué suele costar más cuando salimos a vender? Pues lo primero, lo que he mencionado en varias ocasiones, entrar en demasiados países a la vez. Al final, en el ejemplo que ponía antes, y seguramente os sintéis identificados, que lo habréis visto también en el plan de acción de muchas empresas, es dirigirse a muchos países a la vez. Muchas empresas piensan que igual internacionalizar es estar en muchos sitios. Entonces, empiezan a abrir varios frentes pues, respecto a idiomas, distribuidores, acudir a ferias. Y muchas veces, pues la convicción de esas empresas puede ser, ya que salimos, ¿no? Ya que vamos a vender, pues apostamos con todo, salimos con todo por miedo a que esto pueda suponer dejar oportunidades fuera. Pero al final, el salir a vender con todo, el salir a distintos países, tiene dispersión de recursos. El seguimiento comercial es mucho más complicado, el realmente recoger información. No tengo foco, no tengo forma de medir con los mismos indicadores o con el mismo seguimiento la información que me están dando estos mercados. El aprendizaje es mucho más lento. La velocidad a la que recojo información y a la velocidad a la que puedo utilizar esa información para tomar decisiones es mucho más lento y también que son decisiones más confusas. Por lo tanto, el problema muchas veces no es tener ambición internacional, sino es repartir los recursos sin saber realmente dónde está esa conversión, ¿no? Dónde hay esa atracción. ¿Cómo puedo corregir esto? Pues lo que mencionaba antes, pues priorizando un mercado principal, puedo también priorizar tener, perdón, un mercado secundario y el resto en observación, es decir, el resto de alguna manera funcionando para recoger información. Con estos ejemplos que he puesto antes, lanzando pequeñas señales para ver qué voy recogiendo. Y ahí es cuando pues me voy dirigiendo a distintos mercados. ¿Cuál sería otro de los errores más comunes? No definir bien el cliente ideal. Claro, no nos dirigimos a todo el país o a cualquier empresa que esté interesada en ese país. No esperamos que sean las empresas las que muestren interés en nuestro producto o servicio. Muchas veces tenemos que llegar a ese cliente ideal y esto supone también mucho trabajo previo, el definir cuáles son las características que cumple el cliente al que nos queremos dirigir. No es siempre un mercado homogéneo, es decir, dentro de cada país vamos a encontrar distintos segmentos, distintos perfiles, distintos canales por los que llegar a ese cliente, distintas necesidades que tengo que intentar satisfacer de ese cliente, distintas tickets, es decir, distinto poder adquisitivo, distinta ticket medio que pueden hacer esos clientes y luego barreras de entrada distintas. Al final, no es lo mismo, por poneros ejemplos más tangibles, pero vender un software a una pyme industrial que vender, por ejemplo, productos gourmet a importadores o ofrecer servicios de ingenierías a empresas multinacionales. Entonces, todo esto lo tenemos que analizar de manera aislada. Entonces, antes de elegir el país, es más importante elegir para quién vamos a vender dentro de ese país. Y esto parte, lo comentábamos también en los otros webinars que hemos impartido, pero pasa por definir el tipo de cliente, tamaño de la empresa o si es también al cliente particular, sector, problema principal que tiene ese cliente, por qué me va a escoger a mí antes que a las empresas nacionales, que a las empresas que ya conoce. ¿Cuál es el problema principal al que yo le voy a dar solución? ¿Qué necesidades tiene? ¿Dónde está su punto de dolor? ¿Cuál es la capacidad de compra que va a tener? ¿Cuál es el canal de entrada? Todo esto requiere de mucha información, sobre todo porque partimos de alguna manera en desventaja, en que somos
una empresa desconocida en muchos casos, requerimos de ganarnos mucho más la confianza del cliente, entonces cuanta más información tengamos, mejor. Ese canal de entrada, ¿cuál es el más acertado? ¿Quién es el decisor? ¿Quién es la persona a la que nos vamos a dirigir? El info@x no es el decisor, o el correo que yo encuentre en la web no es el que me va a llegar, el que me va a llevar, perdón, a la persona que toma las decisiones. Entonces, si baso el cómo de exitoso va a ser un mercado en informaciones de este tipo, no estoy teniendo, en datos de este tipo, perdón, no estoy teniendo información real. Por lo tanto, antes de, de lanzar, pues definimos bien este cliente ideal y cómo puedo corregirlo, pues definiendo para cada cliente, trabajar con ese ICP internacional, que es esa definición del cliente ideal. Tendríamos que saber, antes de dirigirnos, qué problema tiene, cómo compra, dónde se encuentra y qué le puedo contar y cómo se lo voy a contar. Otro de los errores es ir a ferias sin preparación o ir a esas reuniones de networking sin preparación, ir a ver qué pasa, ¿no? Y presentarme ahí con lo que supone también respecto a recursos y a tiempo y a ver a quién me encuentro, ver qué oportunidades comerciales hay. Entonces, ir a una feria sin preparación, más que una estrategia comercial, es una acción de visibilidad, que vean mi stand, que yo pueda pasearme, que yo pueda presentarme, pero ahí el retorno es muy incierto. Entonces, tenemos que intentar ajustar esa estrategia. Nos suele faltar a veces pues tener objetivos concretos, ¿no? ¿Con cuántas personas me quiero reunir? ¿Qué quiero sacar de estas ferias? ¿Quiero sacar contactos? ¿Quiero sacar reuniones? ¿Quiero sacar que conozcan mi marca? ¿Quiero repartir tarjetas? ¿Quiero que entren en mi web y cliquen luego en este enlace? ¿Que dejen su información en formularios? ¿Qué es lo que busco yo de esta feria? Vamos a ver también, vamos a intentar definir también la agenda, ¿no? ¿Qué reuniones me gustaría tener? Voy a planificar bien el tiempo que tengo en este día. Voy a ver qué mensajes doy, porque luego nos pasa que estamos en esa feria y no sabemos muy bien igual cuál es el mensaje principal que queremos dar o cómo conectar con ese colaborador, con ese cliente. Entonces, todo esto lo tengo que preparar, el pitch de antes. Luego toda la fase de preparación previa, el saber realmente quién va a estar en esa feria. Igual muchas veces, dependiendo del tipo de feria, pues tienen incluso sus propias webs donde puedo saber qué empresas van, cuál es la agenda, cómo puedo conectar con distintas personas, qué mensaje quiero dar a cada uno y todo esto supone preparación previa. Entonces, en este caso, pues la forma de corregirlo sería, pues, lista de cuentas, es decir, poder tener ese listado de las personas que van, de la forma en la que voy a atacar a las empresas que hay ahí o que voy a conectar con las personas que hay ahí. Captación previa, si puedo incluso presentarme antes, si puedo mandar un correo de, hola, fulanito, he visto que tu empresa va a estar ahí, creo que podríamos conectar, sería interesante que te contas esta idea, pues todo eso que llevo por adelantado ya me está facilitando muchísimo el trabajo. Entonces, muchas veces incluso por LinkedIn, ¿no? Ahora tenemos herramientas tipo LinkedIn, correo, que podemos conectar previamente con las empresas que van a ir ahí para optimizar luego nuestra presencia en la feria. Y luego, muy importante, pues el seguimiento, que no me quede con, pues ese contacto que me han dado, pues no, voy a intentar escribir cuando he recogido ese correo, voy a mandar un mensaje de presentación, de agradecimiento, de bienvenida. Si no me contesta, pues igual en 48 o 72 horas le puedo volver a escribir o puedo conectar por LinkedIn o me puedo ir apuntando en bases de datos internas todos estos contactos que voy consiguiendo. Voy a ver si realmente ha habido interés, en quién ha habido interés, qué es lo que más le ha impactado de lo que le estoy contando. Y todo esto nos ayuda a medir y a recoger información. Y por último no, el cuarto, que son 5, otro de los errores suele ser tener una web más a modo de escaparate y no orientada a negocio. Podemos tener una web muy estética, más corporativa, que sea más elegante, pero no está pensada para validar nuestra idea o para convertir. Al final, muchas veces no es solo traducir, que ahora con herramientas encima lo podemos hacer con IA y con muchas herramientas, el traducir directamente la web, sino tiene que responder a las preguntas de ¿qué hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Qué problema resolvemos? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué tendrían que escogernos a nosotros? ¿Qué puede hacer el cliente ahora? Tenemos que buscar también la interacción y las llamadas a la acción por parte del usuario. Si no hay prueba social, no voy a poder medir mi idea. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una marca de ropa y quiero empezar a vender en Portugal, pues igual lo que me interesa es crear una landing, como veíamos antes, en portugués,
y poner de alguna manera un formulario, un lead magnet, un recurso gratuito en la web que me ayude a ver quién está clicando, quién está dejando su información, si realmente esto está generando interés. Esto lo vemos mucho también con, por ejemplo, aplicaciones, ¿no? Que antes de lanzar aplicaciones, con lo que supone el desarrollo de una aplicación, pues a veces crean landings de prueba y donde van informando de quedan si quieres ser el primero en enterarte cuando esto salga, deja aquí tu contacto. Si quieres tener más información, descárgate este dossier. Pues todo esto lo que nos ayuda es saber si realmente hay un interés antes de lanzarnos, antes de invertir. Entonces, todo esto la web la podemos utilizar para eso también. Formularios pensados para ver qué interés estamos captando. Y todo esto tendría que estar adaptado pues, a cada mercado. Entonces, tener una presencia mínima no se trata de traducir toda la web de golpe, porque no sabemos si vamos a entrar en ese mercado. Entonces, vamos a crear una presencia mínima viable, igual que hay el producto mínimo viable, pues con la web también pasa lo mismo, que es una presencia mínima viable con un mensaje claro y un CTA, un call to action, la llamada a la acción, que nos permita ver si tiene sentido esto. Casos de uso, pues una prueba social, un contrato comercial fácil, pues todo esto nos ayuda a medir realmente cuántos clics ha tenido, cuántas descargas, quién nos ha pedido tener más información, quién se ha registrado para ser el primero en enterarse. Pues todo esto se puede aplicar a vuestros proyectos. Y por último, asociar la idea de internacionalización a gastar mucho, a pensar que al inicio pues me va a suponer una inversión y que tengo que asumir que al principio me voy a gastar mucho dinero. Seguramente luego, cuando yo vaya escalando, claro que supone una apuesta, supone recursos, supone una inversión, pero al inicio, en esa fase de validación, vamos a intentar que sea lo menos posible. Vamos a intentar no asociar la internacionalización a grandes viajes, a abrir oficinas, a campañas de publicidad que sean muy costosas, a catálogos traducidos. Pues no, vamos a ver realmente dónde poner el foco. Entonces, muchas veces no es tanto que haga falta más presupuesto, sino que hace falta ver en qué orden tomo las decisiones o cómo mejorar la toma de decisiones. Entonces, vuelvo a lo mismo. Está siendo, como son enfoques muy repetidos, pero es la recogida de información, el convertir datos en información, en utilizar, por ejemplo, herramientas digitales, en la prospección, en validación, todo lo que pueda hacer a menor escala, pero que me permita recoger la suficiente información para luego escalar. Entonces, estos serían los errores más comunes en los que podemos caer. Igual con algunos os sentís más identificados, seguramente se os ocurran otros también en los que habréis sufrido también en estos procesos de internacionalización, pero bueno, estos pueden ser también como los más representativos. Perdonad que tengo la garganta fatal. Em, ¿Cuál sería entonces la hoja de ruta? Es decir, al final necesitamos saber, pues eso, el paso a paso para poder desarrollar esta metodología Lean. Lo primero es, ahora vamos a profundizar más en cada paso, pero lo primero sería elegir un mercado con criterio, donde haya más opciones, donde me resulte más sencillo entrar, donde crea que el retorno va a ser mayor, donde esté teniendo más información. Ahí es por donde tengo que empezar. Que como veíamos antes, puedo tener un segundo país y luego otros en observación, en ver cómo se están moviendo, pero vamos a elegir los mercados con criterio. El paso 2 sería validar ese interés antes de invertir, empezar a hacer pruebas pequeñas, como veíamos antes, mediante mailing, con la landing, en ferias comerciales, en contacto telefónico, en publicidad online. Vamos a ver dónde está ese interés antes de invertir recursos. El paso 3 sería presencia digital mínima viable, lo justo para generar confianza, lo justo para que se entienda lo que hacemos, a quién nos dirigimos, en qué nos diferenciamos, para recoger información, para ver cuántos clics ha habido, cuántas descargas, cuántos formularios han completado, cuántas veces ha compartido. Y después de eso recoger esa información y seguir aprendiendo. Y lo último es el paso de medir y corregir rápido. Como comentaba al inicio, lo que buscamos es ser muy ágiles, es estar en esa mejora continua y ajustando nuestros pasos antes de pasar al siguiente. Entonces, todo lo que no midamos, toda la información que no recojamos, no va a mejorar. Y esto al final tiene un impacto directo en el coste que me va a suponer esa internacionalización. Es mucho de retroalimentación la metodología Lean.
Si nos detenemos paso por paso, el primero, como comentaba, es elegir ese mercado con criterio, no por intuición, no porque creo que ahí puede estar mi cliente objetivo, sino vamos a basarnos en datos. En vez de decidir igual por cercanía o porque sabemos que ahí se consume mucho nuestro producto o nuestro servicio puede estar muy demandado, vamos a analizar las búsquedas que hay. Hay herramientas como, por ejemplo, puede ser Google Trends, que son herramientas gratuitas que nos ayudan a buscar por palabras y ver realmente que, si se está buscando o si hay, por ejemplo, una estacionalidad o hay una periodicidad y analizar toda esa gráfica, ¿no? Respecto a las búsquedas que se han hecho sobre mi producto, sobre mi servicio, qué demanda real hay. Vamos a ver también el tema del encaje que tiene el producto con el mercado, si hay el market fit, ¿no? Que se llama, si existe una necesidad real en ese mercado y si yo tengo cabida en ese mercado. Vamos a ver también barreras de entrada. Puede haber barreras culturales, puede haber barreras de idioma, puede haber barreras de coste, puede haber también mucha competencia y que resulte muy complicado diferenciarme. Entonces, todo eso tengo que analizar también. Facilidad operativa y competencia. Lo que os comentaba, pues igual tiene que haber también facilidad logística, ¿no? Que no me suponga luego un dolor de cabeza al ver cómo llego hasta ahí, el precio que tengo que pagar para llegar hasta ahí. Luego tema también de competencia, cuáles son las empresas que ahí tienen mayor presencia, con las que yo voy a tener que competir, en qué me puedo diferenciar. Porque igual, aunque resulte un mercado muy atractivo, resulta que hay dos, tres potencias con las que es muy difícil competir. Pues igual me compensa ir a un país más pequeño, a un mercado más pequeño, donde igual no haya tanta presencia de potenciales competidores y donde se me resulte más sencillo hacerme un hueco. Luego el margen esperado, ¿no? Vamos a analizarlo también, porque puede ser que luego, una vez hecho todo este esfuerzo, como comentaba al inicio, vea que no ha sido rentable o que al final el ticket que estoy consiguiendo no es el esperado. Y luego la rapidez de validación, ¿no? Cómo puedo conseguir también esta información para agilizar cuanto antes la toma de decisiones. Entonces, muchas veces igual compensa un mercado que sea menos complejo, más accesible, donde el coste de validación sea más bajo y que esto me permita pues aprender mucho más rápido. ¿Qué herramientas tengo para hacer analizar estas variables? Pues lo que os decía, Google Trends, que es una herramienta gratuita. LinkedIn, puedo ver también ahí quiénes son las personas que toman las decisiones en las empresas. Puedo intentar contactar, puedo ver si hay oportunidades comerciales, puedo ver también qué es lo que se publica, cuál es la interacción de los usuarios. Google Market Finder, que es como Google Trends también, que está relacionado con ver realmente cuáles son los competidores en esos países y ver cuáles son las marcas predominantes. Y puedo hacer también un análisis del comportamiento del cliente. Todo el apoyo sectorial que hay mediante el ICEX, el IPEX, las cámaras de comercio. Muchas veces ahí hay muchos informes publicados de investigaciones de mercado, hay mucha información también sobre empresas que ya han hecho lo mismo que nosotros, sobre el paso a paso, sobre el análisis del ecosistema en esos países. Entonces vamos a apoyarnos también en todo eso. Vamos a ver también los marketplaces que hay, los directorios que hay para empresas y datos también de exportación e importación. Al final, todo el tiempo que invirtamos al inicio es coste que nos ahorramos más adelante. Entonces, el mercado más grande, como decía, no siempre tiene que ser el mejor para empezar. Tendremos que empezar por el que sea más accesible, por el que yo pueda recoger información más rápido y el que me ayude a validar de manera más ágil. El paso 2 que veíamos, validar antes de invertir. Es muy importante que lo que veamos, todo nuestro esfuerzo, de alguna manera, esté enfocado en recoger información, en ver si está funcionando el mensaje, el canal. Entonces, en el caso, por ejemplo, de B2B, de empresas que se dirigen a otras empresas, pues podemos empezar a hacer una pequeña campaña de mailing o empezar a hacer contactos por LinkedIn para ver cuál es esa respuesta. Vamos a ver también si podemos apoyarnos en herramientas como Apollo, que son gratuitas, o en el CRM que utilizamos, que tengamos, para hacer esos primeros contactos. Vamos a, por ejemplo, crear una landing para el mercado al que nos queremos dirigir con una pequeña demo que nos puedan contactar para que les enseñemos lo que hacemos, cómo lo hacemos, ver si eso está generando interés. Empezar a probar con primeros clientes, tener pilotos de prueba. Entonces, antes de hacer esa inversión, pues ver si el problema existe, si la propuesta interesa, si el mensaje funciona. Esto parece una tontería lo del mensaje, pero dependiendo a qué país nos dirijamos,
las palabras que vamos a utilizar son muy distintas, la forma de conectar va a ser muy distinta. La forma que tengo de vender puede haber también choques culturales, entonces todo eso lo tengo que analizar. En el caso también de si vendemos producto, pues por ejemplo una landing con el registro de notifícame o quiero ser el primero en enterarme cuando salga este producto o cuando haya actualizaciones o cuando si se acaba el stock cuando vuelva a ver todas las señales que yo pueda recoger que me orienten sobre cuál es el interés real de esos clientes. Anuncios digitales por país, no todos los países a la vez. Pues voy a ver si lanzando una pequeña campaña en Marruecos, por ejemplo, o en Francia o en Italia, donde yo me quiera dirigir, si realmente está habiendo una conversión, si están clicando, si luego entran en la web, hacer ese traqueo, ¿no? Ese seguimiento. A raíz de subir o de invertir en publicidad, he recibido más visitas a la web, me han escrito por correo, ha habido descargas del contenido que tengo en la web, han rellenado el formulario, pues todo eso lo tengo que medir. Si no tengo esa información, pues seguramente igual o no estoy ajustando bien la estrategia o no es un mercado en el que me interesa dirigirme. Tema de preventa o lista de espera también. Todo esto me ayuda a ver ese interés. Y luego el test en Marketplace, que esto también es para hacer una comparativa con las empresas que ya hay. Si vendemos servicios, pues campaña a decisores concretos, no al info arroba, sino vamos a intentar escribir a esos correos que mediante herramientas como Apollo, incluso por LinkedIn, pues puedo conectar. Puedo, por ejemplo, hacer un webinar para ver quién se conecta, para ver si realmente, si yo, por ejemplo, lo que me gustaría es, yo soy una consultora, por ejemplo, de transformación digital y quiero ver si real, o en ciberseguridad, por ejemplo, y quiero ver si realmente tiene sentido entrar en Holanda a ofrecer mis servicios de ciberseguridad. Pues entonces igual tendría que hacer un pequeño webinar, promocionarlo para ver si se conectan empresas, para ver si esto tiene interés, o igual hay falta de confianza, igual estamos viendo que el servicio que yo ofrezco ya está cubierto por otras empresas, pues vamos a ver qué recursos tengo que no me supongan mucha inversión para captar ese interés. Luego toda la parte más de análisis, lo que veíamos de diagnóstico de necesidades y luego una página de captación específica que siempre que pueda pueda crear un formulario en la web o en una landing, ¿no? En vez de traducir lo que veíamos antes, toda la página web, voy a crear una landing específica para vender mi producto fuera o para ofrecer mi servicio fuera. Y cuando yo vaya a hacer promoción, cuando haga campañas de mailing, cuando quiera, por ejemplo, conectar por LinkedIn, no voy a compartir toda la web, voy a compartir esa landing específica. Una landing específica, traducida, adaptada al mensaje, que sea muy visual, que se entienda lo que yo estoy vendiendo y con un formulario para que quien tenga interés pues pueda dejar ahí su información, su correo. Entonces, de esa manera, pues yo voy viendo si está teniendo impacto. El paso 3 sería construir una presencia digital mínima viable, lo que acabo de comentar justo, pues es tener solo una landing traducida. Luego tener la propuesta de valor clara, que se entienda bien lo que yo estoy vendiendo y una llamada a la acción visible. Puede ser un formulario, puede ser un recurso gratuito, es decir, una infografía que para descargarla tengan que meter su correo, un webinar que puedan registrarse para recibir más información, para recibir un pequeño vídeo, un tutorial, depende de si vendéis productos o servicios, pues cada uno seguro que se os ocurren distintos recursos que podéis vender, perdón, que podéis ofrecer, que pueden generar valor y que para ello tengan que dejar su correo o mostrar interés. Formulario siempre de contacto, perfil de LinkedIn corporativo que esté optimizado, que esto incluya también, pues creo que tengo oportunidades de ganar confianza en X mercados si publico algún contenido concreto, pues también aprovechar eso. Un dossier breve con un caso de uso o algún testimonio adaptado. Si yo estoy vendiendo a nivel local en España, pues seguramente un caso de éxito que yo haya tenido en España, pues no me va a servir para ganar confianza igual a un colaborador, a un cliente en Italia. Entonces tendré que adaptar o tendré que ver qué es lo que puedo contar que tenga más sentido y adaptar también ese dossier. Y luego, pues lo mismo, también puede incluir pues un email comercial para que me puedan escribir y luego hacer ese seguimiento. Pero cuando hablamos de esa presencia digital, no es solo traducir. En algunos casos, ya sea por cultura, ya sea por segmento de cliente, ya sea también por sector en el que estamos, pues igual a veces lo que más prima es el precio. En otros igual el mensaje más relevante es la rapidez del envío. En otro igual es la calidad.
En otro, dependiendo vuestro sector, igual es el servicio postventa. ¿Qué es lo que más destaca? ¿Qué es lo que en ese mercado yo me puedo diferenciar? Pues es en donde voy a poner el foco en mi landing también. No quiero que sea un copia-pega de lo que yo tengo y lo que me está funcionando en España o a nivel local, sino voy a ver qué es lo que más funciona ahí. Y en base a eso voy a adaptar esa página web. Aquí también mencionar que la IA tiene un papel importante. Está claro que todo esto siempre tiene que hacerse bajo revisión, seguimiento, supervisión, pero la IA nos puede ayudar mucho también a abaratar estos costes al inicio, pues en hacer una pequeña traducción inicial, en ver distintas formas de plantear un mensaje, en que me ayude a hacer esa investigación de mercado sobre qué mensaje puede conectar mejor con la audiencia de ese país, en hacer investigación, luego toda esa parte más de validación, el tono que le quiero dar yo, todos los temas de matices culturales, el claim, el seguimiento, el que realmente refleje la cultura de mi empresa, pues todo esto ya sí que lo tengo que hacer yo, tiene que ser una validación humana. Pero toda esta parte previa, pues me ayuda mucho la IA. Y por último, el paso 4 sería medir y corregir. Hay distintas formas que podemos tener para recoger información. Aquí he puesto las más sencillitas, pero para ver si hemos generado atracción, si realmente hemos generado esa llegada de potenciales clientes, pues visitas en la web del país objetivo. Esto se puede mirar con las herramientas que tenemos. Entonces, ver si realmente cuando yo he hecho alguna acción se ha traducido en visitas en la web o en visitas en la landing específica o me ha supuesto también visitas a esos anuncios o tiempo de permanencia, pues todo esto lo puedo analizar. Luego también, cuál ha sido el coste de estas campañas también y traducirlo en otros indicadores que pueda respecto a clics, respecto a tiempo de permanencia, respecto al comportamiento del usuario, respecto también si esto se ha traducido en contacto directo conmigo y luego la interacción de contenidos, ¿no? Pues si yo he hecho publicidad también, ¿en qué se han parado más o dónde han clicado? ¿Qué es lo que ha interesado más? Cuando he hablado de precio, se han detenido más en la información sobre el servicio postventa, sobre el servicio en concreto, sobre la calidad. Vamos a ver qué interacción ha habido con nuestro contenido. Luego también, o qué tipo de preguntas han hecho, ¿no? ¿Qué tipo de consultas han dejado? ¿Cuáles han sido los comentarios que han hecho en estas publicaciones o en esta publicidad? Pues todo esto me ayuda también a ver qué es lo que más preocupa. Para medir el interés, pues desde formularios, como veíamos antes, y registros, respuestas a correos, reuniones agendadas, cuánto de esta parte de atracción, cómo puedo pasar a interés, pues esto también me lo va a dar toda esta información, pues de los correos que me han enviado, con cuántas reuniones he conseguido cerrar, qué me han preguntado en esas reuniones, de los correos que he enviado, de esa base de datos que tenía de potenciales clientes de 50, luego cuál ha sido esa conversión, luego tasa de rebote también, pues todo esto lo tengo que analizar. Y en la parte de negocio, ya para cerrar esa venta, pues cuántas oportunidades cualificadas hay que realmente sean potenciales clientes. ¿Cuál ha sido ese coste por lead, por potencial cliente y la conversión? Y luego, pues el ciclo comercial y el margen que nos deja. Entonces, es decir, cuánto nos ha costado desde el primer contacto hasta que he conseguido cerrar la venta. Entonces, en el caso de la atracción, pues ahí nos da la información suficiente para saber si tengo que seguir por este camino, si hay señales positivas, si he escogido bien el mensaje, el canal, el cliente al que dirigirme, la forma de hablar de mi producto o servicio y el mercado. Si son señales positivas, pues continúo por este canal. Si no, pues tendría que cambiar, tendría que ver qué es lo que no ha funcionado. En el caso del interés, si la atracción ha funcionado, estoy llegando si hay más visitas a la web, si ha habido clics en los anuncios, pero luego resulta que no terminan de contactarme, no terminan de mandarme un correo, de querer cerrar reuniones, pues ahí tendré que pivotar. No ha habido interés, pero igual no como yo esperaba. Entonces ahí tendré que pivotar, qué es lo que no ha funcionado. Estoy recibiendo muchas visitas a la web, pero luego no rellenan el formulario. ¿Por qué no lo rellenan? ¿Será que igual no he puesto una llamada a la acción visible? ¿Será que no he puesto el foco en la calidad de mi producto, que es lo que más puede estar conectando? Igual es que el formulario no es intuitivo, que la landing no es intuitiva, que la forma que he utilizado para traducirlo está mal, no acierta en cuanto al lenguaje, no da confianza. Pues vamos a ver qué es lo que tengo que pivotar. Y en el caso de ya cerrar ese negocio, si ya he llegado hasta el último paso y veo que no se traduce en una venta, pues ahí no voy a seguir por ese camino. Si hay varios test de los que he hecho y no hay evidencia, pues en ese caso tendré que parar antes de seguir a ese mercado.
Entonces, luego una idea que me parece muy interesante es eso, si una acción no genera aprendizaje ni negocio, no es que sea una inversión, es que ha sido un coste, sobre todo en la parte de aprendizaje, porque como veis, todo esto que recojamos nos ayuda para ajustar los siguientes pasos. Entonces, lo más fácil de corregir rápido, pues el mercado al que dirigirnos, el segmento, el perfil del cliente, el mensaje, ¿no? Y más cuando nos dirigimos a otros países, que es muy importante el mensaje que utilizamos, el canal, la estrategia de precios, por ejemplo, pues algo que también esté fallando y que nos ayude todo este proceso a, a ser conscientes. La propuesta que tenemos para entrar, el idioma, el choque cultural, las llamadas a la acción, pues todo esto son acciones que gracias a hacer este proceso Lean nos podemos dar cuenta y ajustar. Aquí simplemente ponía unos ejemplos de que nos puede ayudar en cualquier caso, en cualquier sector, porque también, bueno, pues sé que en vuestro caso pues sois multisectoriales y sobre todo para que sintáis que esta metodología Lean nos ayuda en cualquier sector y sobre todo en cualquier tamaño. Sí que puede cambiar la escala a la que hagamos estos primeros pasos, pero la idea principal siempre va a ser la misma, que es validar lo más barato que podamos o invirtiendo los mínimos recursos que podamos antes de comprometer esos recursos. Por ejemplo, en el caso de una pyme industrial, pues podemos identificar clientes objetivos y validar a ver quién responde, pues por ejemplo, respecto a precio, plazo, diferenciación técnica, y esto es lo que nos va a ayudar a captar esa atención. En el caso de la gran empresa, empresas muy grandes, pues la metodología Lean es verdad que es muy ambiciosa porque también suele haber una forma de trabajar más tradicional, entonces puede costar más. Pero lo que nos ayuda sobre todo es eso, a definir los primeros pilotos para esos segmentos y ver qué canales puedo utilizar antes de ya hacer esa gran inversión. Entonces, bueno, estos simplemente son ejemplos. Y luego las 4 ideas principales con las que me gustaría que nos quedásemos. Lo primero, que internacionalizar no empieza con la actividad que hacemos en esos países, empieza con las hipótesis, empieza con la recogida de información. Hemos visto distintas herramientas para conseguir esa información, pues ahí es cuando empieza el proceso de internacionalización. Es más un trabajo de investigación y de recoger datos, el proceso de internacionalización. Luego, que no lo hace mejor o no gana quien más hace al principio, sino quien antes descubre dónde hay esa conversión, dónde hay dónde están esos potenciales clientes. Entonces, no se trata de empezar por un montón de países, ir a un montón de ferias, mandar comerciales, abrir oficinas. Pues no, no es eso. Es ver cómo puedo conseguir cuanto antes tener la información que necesito y ver esa atracción, esa conversión, dónde está. Luego, la mejor inversión internacional no es la más grande, sino la que llega tras esa validación, esa va a ser la más acertada. No, aunque cuando igual tenemos esa referencia de, pues no sé qué empresa ya está vendiendo en no sé cuántos países. Bueno, vamos a ver cómo lo está vendiendo, vamos a ver realmente cuántos clientes tienen esos países, cuál está siendo el retorno, cuál está siendo el ticket medio. Entonces, por eso el éxito, de alguna manera, se encuentra en esos países que hemos cogido, en esos mercados por los que estamos apostando después de la validación. Y luego, que aunque estemos hablando mucho de abaratar, de invertir menos recursos, de reducir costes, la metodología Lean no es tanto ir a lo barato, es ir a lo inteligente, es tomar las mejores decisiones, es recoger la información más acertada. Entonces, esa sería la idea principal, ¿no? Empezar pequeño, validar rápido y escalar con criterio, que es lo que me parece más interesante cuando hablamos de metodología Lean. No me he metido tanto en tema de herramientas, las tenemos también, es decir, ahora hay herramientas gratuitas, como he comentado antes, de Google Trends, Apollo, el propio CRM que tengáis ahora, sistemas de vigilancia, como puede ser Vortex, que también comentamos en alguno de los webinars. Entonces, bueno, si os interesa también más toda la parte de tecnología, va muy acompañada de la metodología Lean, pero sobre todo lo que me interesaba era más trasladaros la idea de pequeños pasos que podemos empezar a hacer o cómo podemos cambiar un poco nuestra mentalidad y la metodología de trabajo a la hora de llevar a cabo este proceso de internacionalización. Siempre suma la tecnología, pero como veis es más un cambio de mentalidad, un cambio de cultura dentro de la empresa. Así que quería terminar la presentación con esta idea principal y dejar, para estar dentro de tiempo, dejar 5 minutitos por si había alguna duda,
algo que queráis comentar. Yo, como os decía, creo, al principio ponía mi correo, ahora os lo dejo por el chat también, por si queréis comentar algo de alguno de los conceptos que he presentado, para dudas concretas que tengáis, si queréis que veamos algo más aplicado a vuestro caso o a vuestro proyecto, por mí encantada. Entonces, dejo de compartir. Creo que deja de compartir ya, ¿no? Sí, 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 ahora nos vemos tú y yo, porque nadie más tiene puesta la cámara. Muchas gracias, María. Súper interesante. Gracias a ti. Nada, como a ella acaba de decir, si alguien quiere abrir su micro o utilizar el chat para comentar alguna cosa, pues este es el tiempo que tenemos para hacerlo. Si alguien se atreve, que no se atreven habitualmente, pero si alguien quiere decir alguna cosilla, pues bienvenido sea, y si no, pues estaremos cerca de finalizar la jornada de hoy. Eso es. O compartir vuestra experiencia, que a mí también me sirve mucho, que al final yo estoy hablando desde un punto de vista más teórico, entonces seguro que con casos reales pues lo vemos más, más tangible. Voy a dejar mi correo de todas maneras en el chat, por lo que decía que lo he puesto al principio y igual luego no todo el mundo lo ha podido ver para cualquier cosita. Y la presentación también, eso si quieres, Teresa, te la mando también por si acaso. Y así Sí, más si me la fácil. mandas, en cuanto yo tenga la grabación, se la paso Perfecto. a los que se han, bueno, a los que se han inscrito, no a los que se han conectado, que son bastante menos de los inscritos. Bueno, pues Perfecto. nada, si nadie dice nada en este momento, damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias a todos, especialmente a ti, María. Nada, Hasta la mil gracias a próxima. vosotros. Muchísimas Gracias. gracias.